ya se imaginan, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Sí? Sí, doctora, Sí, buenos días. doctora. Sí, doctora. Buenos días. Sí, doctora, fuerte y Sí. claro. Yo voy a avanzar ahora, sí, no se preocupen, no voy a tomar mucho tiempo. El día de ayer ya más o menos hablé, voy a comunicarles cualquier duda que tengan, cualquier que no se comprenda, esto ya cae, ya chicos. Solo quiero que vean esa pequeña introducción, ¿sí? Que es bueno. Voy a compartir la pantallita, me avisan algunos de ustedes si la ven. Listo, ¿la ven? Sí, doctora. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Entonces, de los dos temas que vamos a hablar en farmacología ahora, en esta tercera y última fase, va a ser justo la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y también vamos a ver el uso de los anestésicos locales, ¿ya? Ya en parte ustedes tienen un conocimiento de los anestésicos locales, ¿ah? Porque ya hemos hablado de los anestésicos generales, entonces, que van a tener una pequeña y gran diferencia, ¿no? Entonces, ese tema lo vamos a tratar al final. Cualquier duda, de todas maneras, yo estoy para aprender y ustedes también para enseñarme, ¿no es cierto? Y vamos a ver este videito. Ah, pero hay un detalle, que todos, a veces nos olvidamos, que es activar el audio. Muy bien, ahora sí, activado el audio, con su canchita en la mano, comenzamos, ¿ya? Enfermedad de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central en la que se produce una degeneración en una zona del cerebro denominada sustancia negra. Las neuronas que forman la sustancia negra son las encargadas de producir la dopamina, un neurotransmisor decisivo en el control de los movimientos voluntarios y de los ajustes posturales. Su disminución produce una alteración de la concentración y acción en el núcleo estriado, causando una descoordinación de los movimientos. El diagnóstico del Parkinson es clínico. La aparición de síntomas típicos como bradicinesia, temblores o rigidez son factores claves para diagnosticarlo. A estos se unen otras pruebas complementarias de imagen, como una resonancia magnética cerebral o un PET, que ayudarán a confirmar el diagnóstico. El tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson es básicamente farmacológico y consiste en administrar fármacos que de alguna forma lo que van a hacer es suplir el déficit de dopamina que tienen los pacientes parkinsonianos. En general, todos los pacientes con una enfermedad de Parkinson responden de forma favorable a la medicación, aunque algunos de ellos, lógicamente, presentan algún efecto secundario. Pero lo que en la mayoría de los casos conseguimos es que los pacientes puedan realizar una vida normal durante al menos 5 o 8 años. En caso de que el tratamiento farmacológico no logre controlar los síntomas del paciente durante todo el día, existe la posibilidad de abordar la enfermedad mediante la cirugía. La cirugía de la enfermedad de Parkinson consiste en introducir unos electrodos a nivel de los núcleos subtalámicos en el cerebro, ya que esta estructura anatómica está hiperactiva en la enfermedad de Parkinson, por lo cual al introducir un electrodo en esta estructura anatómica se inhibiría esta hiperactividad que el núcleo subtalámico presenta y paralelamente el paciente mejoraría toda su sintomatología. Muy bien, chicos. Yo del presente video, ¿no es cierto?, me gustó mucho porque justo es una pequeña introducción al tema que vamos a tocar, ¿no? Si yo hablo de las ideas más importantes del video, desde mi mirada, chicos, ¿ah? Acuérdense que estamos en un mundo interpretativo, ¿no? Lo importante es que podemos llegar a un consenso, ¿no? Las ideas, la primera es la observacional. Se han dado cuenta que es la clínica la que va a diagnosticar la enfermedad, más que los exámenes auxiliares que son parte del diagnóstico, es cierto. Yo siempre digo, si una persona está ahorita con dolor de espalda intenso, fuerte dolor de cabeza, además ha perdido el gusto, ustedes me dirían, la sospecha clínica me está direccionando hacia el COVID, ¿o no?
dada las referencias que tenemos. Pero si ustedes le adicionan, ¿no es cierto?, el tema de los exámenes, hace una prueba COVID para ser confirmatoria y existen 3 pruebas y te va a decir, bueno, me hago la molecular, me hago la antígena o me hago la rápida, ¿no? Que tienen sus pequeñas diferencias ya que pueden darnos falsos negativos, si se han dado cuenta. Entonces, lo primero que ustedes que van a ser clínicos, chicos, es justo eso, lo observacional. Ya me acuerdo que la doctora Olenka, que es docente de ustedes en semiología, que nos enseña también a nosotros, ella me decía que una buena historia clínica, ¿no es cierto? Buena historia clínica donde están los signos, los síntomas, los antecedentes personales, ya me está dando el marco necesario como en un 60% de lo que está pasando con el paciente, ¿no? Entonces, y eso es lo que en este tema en especial, en la enfermedad de Parkinson, lo vamos a comenzar a observar. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que también puedo rescatar del video es lo siguiente, que habla de que lo que van a hacer los medicamentos es evitar que esto se agrave, dándole una mejor calidad de vida al paciente, más o menos entre 6, 7, 8, dependiendo. Todo depende de la respuesta del paciente frente a una acción farmacológica, ¿no? Porque yo puedo darte el mejor medicamento, pero tú no aceptarlo. Y de verdad, chicos, esa no aceptación del paciente es súper legítima, ¿ya? Muy legítima. Entonces, espérenme un rato. Entonces, chicos, lo que justo les decía, es muy personal la aceptación o no aceptación al tratamiento farmacológico. O sea, yo puedo ir al mejor médico y el mejor médico me puede dar el mejor tratamiento farmacológico y yo, por decisión muy personal, no necesariamente lo voy a aceptar, chicos. Y eso es lo que a veces pasa y te sientes hasta frustrado, ¿no? ¿Por qué si le he dado lo mejor, ¿no? Y te pones a pensar y a cuestionar, porque es una decisión muy personal, chicos. Es una decisión en la que ese contacto de ustedes clínicos con el paciente va a tomar, nosotros le llamamos como una especie de relación, ¿no es cierto?, empática, ¿no? Esa relación empática que va a permitirle al paciente aceptar esa dolencia, ¿no? Y no asustarse, y a la vez, ¿no es cierto?, ir hacia la aceptación del tratamiento farmacológico. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Entonces, en el tema del Parkinson es algo similar. Miren, van a disculpar que yo esté con la cámara apagada, acá estoy, por si acaso. En el Parkinson, la mayor cantidad de personas que la sufren es justo las de la tercera edad, ¿no? Una edad que trae muchas cosas, ¿no es cierto? Yo digo que todo es fisiológico, ¿no? Estamos en una etapa de crecimiento cuando somos chiquititos, ¿no es cierto? Y que a veces queremos crecer lo más rápido, ¿no? Cuando llegamos ya a ser jóvenes, ¿no? Como en el caso de ustedes, comienzas a disfrutar de la vida, pasan las cosas, ¿no? Con todas las obligaciones que ya tienes, ¿no? Pero como que es justo yo siento que hasta para los mismos chiquititos, para los mismos virus, las bacterias, ¿no? Es el momento de la reproducción exponencial, ¿no es cierto? Es cuando ya están en el vaivén, ¿no? De la vida, en la flor de la vida, y llega un momento en que ya te plantas, ¿no es cierto? Tipo la meseta, ya viene la madurez, la tranquilidad, ¿no es cierto? Viene una serie de cosas, y de ahí viene el declive, ¿no? Que eso es fisiológico, chicos. Entonces, en el Parkinson, ¿no? Cuando ya comienzan a haber movimientos que tú no los controlas, entonces tú dices, ¿qué me está pasando, no? ¿Qué me está ocurriendo? Que yo no puedo controlar ese movimiento, ¿no? Y algunos le llaman como que de contar monedas, ¿no?
así como un contar monedas, es uno de los síntomas, ¿no? Y que no lo puedes dejar de controlar. Imagínense, ¿no? Una persona ya de la tercera edad, cuando tú ya estás pidiendo, no sé, estás viviendo tu etapa ya de todo lo que entregaste en la vida y aparecen esos síntomas. Entonces, adicional a la enfermedad van a aparecer otras cosas más, claro. Otras cosas que la fisiología misma te la está diciendo, ¿no? Entonces, y de esa nosotros vamos a comenzar a tratar. Ya chicos, vamos a comenzar a verlas ahora en el tema del Parkinson, que no es exclusivo de la tercera edad, que mayoritariamente se presenta, sí, ¿ya? Porque como nos decía muy bien el video, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, si es que no recibe el tratamiento, ¿no? Y si en caso continuar ya la ciencia, la tecnología, permite justo esos electrodos. Algunos hablan de un trasplante, ¿no es cierto? Porque uno de los neurotransmisores comienza a disminuir, ¿ya? Muy bien, entonces voy a compartir la pantallita para mostrarles lo que les he preparado. Espero que esté acá. Sí, está acá. Muy bien, chicos. ¿Ven mi pantallita, chicos, por favor? Voy a apagar la cámara para que no se me vaya. ¿Sí? Sí, doctora, sí, doctora. Listo. Entonces vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Muy bien, voy a agrandarla, ¿sí? Listo. Entonces, comencemos. Ya en los años de 1817, históricamente, ya James Parkinson, ¿no es cierto?, del cual se adopta este nombre, ¿no?, ya hacía una serie de ensayos, ¿no? O sea, miren, 1817, wow, en esa época no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Y comenzó los ensayos sobre la parálisis agitante, no la parálisis agitante, agigantal iba a decir, no, la parálisis agitante. Y él ya decía, miren este libro, ¿no? Antiguo, ¿no? 1817. Y decía, la movilidad involuntaria temblorosa con disminución de la fuerza muscular en partes del cuerpo que están en reposo. Hay tendencia a inclinar el tronco hacia adelante, bueno, le puse el hacia, pero tronco adelante, y a que el paseo se convierta de pronto en carrera. No se afecta a los sentidos o la inteligencia. Si ustedes consiguen, ¿no es cierto?, volver a leer el texto, está nombrando, ¿no?, los síntomas de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Desde la movilidad involuntaria temblorosa, no controlable, con disminución de la fuerza muscular en partes del cuerpo que están en reposo, hay tendencia a inclinar el tronco adelante, que es otro síntoma, ¿no es cierto?, de otros signos, algunos me dicen, bueno, dependiendo de la inclinación, ¿sí?, hacia adelante, y a que el paseo se convierta como una carrerita, donde el paciente, cuando yo estaba en la, ¿cómo se llama?, en la clase presencial, me ponía al frente, ¿no?, y comenzaba a arrastrar mis piececitos, ¿no?, tal igual, con el tronco hacia adelante y el movimiento involuntario. Entonces ya James Parkinson ya hablaba de la enfermedad en 1817, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosa es? Es un trastorno neurodegenerativo progresivo de los músculos, de los movimientos musculares. Entonces, si ahí nos detenemos un poco, decimos, allá, lo que me llama la atención es que es neurodegenerativo, entonces lo que va a hacer la farmacología va a evitar sobre todo que sea progresivo, porque es un trastorno neurodegenerativo, ¿no? Y esto de los movimientos musculares. Quiere decir que si yo trato esta enfermedad a tiempo, ¿no?, esta enfermedad a tiempo, lo que voy a hacer con el tratamiento farmacológico es mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren de Parkinson, ¿ya? Que sufren de Parkinson. ¿Cuáles son los signos o los síntomas que se presentan? Alteraciones del equilibrio,
Claro, porque ya no es lo mismo, ¿no? O sea, estás concentrado en querer, yo siento, bajar ese temblor, y ya va a haber definitivamente alteraciones del equilibrio, el temblor involuntario, la bradicinesia, ¿no es cierto?, que está relacionado al inicio, a la lentitud en el inicio de los movimientos, a la lentitud en el inicio de los movimientos, a la rigidez muscular, que es otro síntoma, ¿no? Y lo percibe el paciente. Entonces, si ven la posición hacia adelante, tronco hacia adelante, temblor de las manos en reposo, temblores constantes cuando se va agravando, ¿no? Y también el arrastrar la marcha de forma desequilibrada, ¿no? Y de pequeños pasos, curvando el cuerpo de una manera hacia adelante. Ya tal igual. Muy bien. Acá es donde realmente hace años atrás, ya en los 80, 90 en realidad, cuando aparece esta película Viaje al Futuro 1, 2 y 3, no sé si alguna vez ustedes han visto esas películas antiguas, es cierto, pero aparece justo este artista, ¿no? Michael J. Fox. Joven, ¿no es cierto? Joven, y comienza a sentir y a percibir estos síntomas. Tan joven, ¿no? Yo uno diría, pero esto sí aparece en las personas de la tercera edad. ¿Qué pasó conmigo? Y invierte, van a ver al final su mensaje final que lo da, ¿no? Comienza a entender lo que le está pasando. Al inicio es la negación, tal igual como un duelo. La negación total. ¿A mí? ¿Por qué a mí? A mí no, esto es cualquier otra cosa. A mí no me da esas, ¿no? Hasta que viene la parte del duelo, de la negación. Vamos a culpar al otro. No, es que es porque me comenzaron a exigir demasiado. No puede ser posible, ¿no? Que son partes del duelo, porque es la pérdida de algo que considero normal, ¿no? Y en este caso sí le pasó a Michael J. Fox y rompió el esquema de que en cualquier edad puede ocurrir. ¿Cuáles son los signos cardinales, ¿no es cierto?, que se pueden presentar? La quinesia, ausencia sustancial del movimiento, temblor en estado de reposo, la rigidez, aumento de la tensión muscular, resistencia al movimiento, rigidez en diente de sierra, inestabilidad de la postura por pérdida del equilibrio, que lleva a frecuentes caídas, y es el gran riesgo, ¿no? Esto sí es de mayor, porque de por sí ya existe una complicación, ¿no? El entender qué me está pasando. Aún así yo pierdo el equilibrio y me caigo. Y a esa edad, sobre todo a los de la tercera, cuando estoy ya en la tercera edad, mis huesitos en las mujeres ya no recibo estrógenos, entonces la probabilidad de pérdida de calcio es más grande, la probabilidad de una fractura, en este caso en los huesos más fuertes, ¿no? Del fémur, por ejemplo. Entonces me va a crear una inestabilidad, y más si hay de cadera, ¿no? Donde definitivamente voy a tener que estar un buen tiempo echada, ya que no hay otra manera de tratar estas fracturas. Entonces de ahí viene la depresión, ¿no? Por eso hay que evitar las caídas, ¿no? Disartia y bradicinesia, que está relacionado a la lentitud en el inicio de los movimientos. Personajes, ¿no es cierto?, que padecen, aunque en él, ¿no es cierto?, ustedes que lo conocen al presidente Trump, ¿no?, expresidente de los Estados Unidos, en una de sus diálogos, ¿no es cierto?, de conferencias de prensa, ahí se comenzó a percibir, ¿no es cierto?, ese temblor, ¿no?, que no lo podía controlar, ¿no? Que después, obviamente, con todo el sistema de salud que tienen y las grandes posibilidades, bueno, han ido controlando, ¿no?, esta enfermedad. Otro de los que tenemos es Adolfo Hitler, ¿no? Algunos llaman que fue un líder, sí, pues para mí no, un líder no, negativo. Otros de pronto es cuestionante, lo que quieran, ¿no? Pero igual padeció de esta enfermedad. Y uno de los líderes maravillosos que sí lo hemos visto hasta el final de sus tiempos, la verdad, y que salía al frente, ¿no es cierto?, ya sin hablar, muchas veces con la cialorrea, la saliva que le salía, ¿no es cierto?, y veíamos tanta nobleza en ese amor a la vida, ¿no? Y que sí, ¿no es cierto?, sí se presentó los síntomas tales iguales, ¿no es cierto?, de la progresión de la enfermedad neurodegenerativa.
Los primeros síntomas de esta enfermedad de Parkinson son evidentes tras la depresión dopaminérgica de aproximadamente el 80%. Si hay un desequilibrio, todo, chicos, de verdad, todo en el organismo está equilibrado. Nada más que en determinadas situaciones se desequilibra, ¿no? Entonces esa homeostasia, cuando yo le escuchaba al doctor José Merelo, que también es profesor de una segunda especialidad de atención farmacéutica, él decía, todo en el organismo está en equilibrio. Todo, absolutamente, chicos. Por eso cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático y simpático, en realidad son complementarios, ¿no? Cuando es necesario, se abrirá la pupila. Cuando es necesario que se cierre, se cerrará la pupila. Y ahí se activarán los respectivos neurotransmisores y actuarán sobre los lugares o los órganos efectores, ¿no? Nada más que acá en especial, y eso es la deducción. Por eso yo los invito, ¿no? Si ustedes entienden la fisiología y la fisiopatología, la farmacología es simplemente una consecuencia, nada más, ¿no? Porque si ahora entiendo que hay una depresión dopaminérgica de aproximadamente el 80%, ¿qué quiere decir? Es que no está funcionando bien la vía dopaminérgica y que yo tengo que elevarla, complementarla con los medicamentos. Muy bien. ¿En quiénes se presenta más? Bueno, en la población general es el 0,3%, pero 0,3%, no subestimemos, chicos. De 100, 0,3 quiere decir de 1000, 3 personas. O sea, no es para subestimarlo, ¿no? Mayores de 60 se va a incrementar porque es neurodegenerativa, y en los mayores de 80 años definitivamente con mayor probabilidad, que es el 4%. En el Perú, aproximadamente, ¿no es cierto?, de acuerdo a este diario, en esta página web, ¿no?, hablaba que el Parkinson afecta a unas 30.000 personas en el Perú. Si no es más, van a ver las causas, ¿no? Las causas es multivariada, realmente es multivariada, pero yo creo que tenemos que mejorar, ¿no es cierto?, los procesos industriales, porque la industrialización es verdad, nos lleva a mejorar económicamente, pero si nosotros no tenemos un buen control de lo que sale de esos productos industrializados, también va a haber una cierta afectación en la salud, ¿no? Que en este caso, miren, 30.000 personas no es para subestimar, y en esa época, porque es antiguo. ¿Qué formas? En realidad hay 3, pero 2 formas principales en las que se presenta este síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Una es la enfermedad de Parkinson, que es de origen idiopático, no se sabe su origen. Hay muchas enfermedades que no se sabe propiamente su origen. Tiene una ligera tendencia hereditaria, sí, probablemente, pero no al 100%. Y se hicieron estudios del cerebro en personas que fallecieron, donde se confirmó la degeneración de neuronas de la sustancia negra, algunos dicen, y en el paciente que desarrolla la enfermedad, la degeneración es progresiva, ¿no? Entonces, esos estudios que se hacen post-mortem, ¿no? Y que confirman esa degeneración progresiva, neurodegenerativa. La otra es esta, el Parkinson secundario, ¿no? En esta, a diferencia de la idiopática, que no tiene un origen, esta sí lo tiene, ¿no? Y puede deberse primero a una hipoxia cerebral, ¿sí?, a una intoxicación por monóxido de carbono, en el tema de las minas, chicos, ahora que estamos en plena industrialización, que es bueno, yo no niego, somos un país minero, chicos. Hicieron un estudio, la verdad, de la probabilidad de la anemia, ¿no es cierto?, en una ciudad de Hilo, bueno, una ciudad de Moquegua, yo dije ya Hilo, en una ciudad de Moquegua, investigaron por qué se presentaban mayor cantidad de casos con anemia. Ya. Cuando hicieron el estudio, claro que no es concluyente, no puede ser concluyente, porque es multifactorial, ¿no? Entonces ahí demostraron, ¿no es cierto?, la presencia de ciertos metales. Dada la industrialización, sí, porque hay la extracción y en la extracción utilizan ciertos minerales, ¿no? Claro, para extraer y purificarlos necesitamos ese proceso químico
que permite la purificación, sea la extracción de oro, de cobre o cualquier otro, ¿no? Entonces, algunos elementos son característicos que pueden producir, incrementan la probabilidad de producir esta enfermedad, ¿no? Uno es el manganeso, otros hablan del mercurio también, ¿ya? Y entre otros más, ¿eh? También las secuelas de inflamación e infecciones, ¿sí? Y en el Parkinson, por drogas antipsicóticos, como es el caso de la clorpromacina, y hay otra más que se utiliza, que es el haloperidol. Chicos, cuando un paciente, sobre todo en el hospital, yo sí que subía mucho, me encantaba mucho ir a aprender con los médicos, ¿sí? Porque en el campo, en la cancha es donde se aprende. Entonces, encontrábamos a pacientes, ¿no es cierto?, muy inquietos de la tercera edad, ¿no? Muy inquietos, no querían tomar las pastillas, ¿no? Y en ese momento la opción que te queda muchas veces en optar es justo el uso de algunos antipsicóticos, ¿no? En este caso se utiliza mucho el haloperidol, ¿no? Algunos hablaban, y eso sí es verdad también, que cuando hay un descontrol del equilibrio del potasio, el potasio es un ion, ¿no es cierto?, intracelular muy importante, ¿no? Cuando hay ese desequilibrio en el potasio, también vienen estos problemas, les cuento. ¿Por qué? Porque después de investigaciones, si ustedes la revisan, van a ver que sí, o sea, definitivamente hay una relación en ese desequilibrio del potasio con el aparecimiento de estas inquietudes, de estos desequilibrios, bueno, personales, ¿no? Y eso es debido justo a estos cambios del potasio. Bueno, pero esto, ¿no es cierto?, el uso de algunos antipsicóticos también puede ocasionar el Parkinson, ¿ya? Entre otros medicamentos, hay algunos que hablan de los bloqueantes de canales de calcio, ¿sí? Uno hablaba de la cetiricina, no, de la fenotiazida, si no me equivoco. Muy bien. Entonces vemos cómo es la evolución, ¿no? Tan igual normal, considerado para nosotros normal, y llegando, ¿no es cierto?, a lo que nosotros conocemos como los síntomas y signos, ¿sí?, de la enfermedad del Parkinson. Se sabe más o menos la etiología, ¿no? La etiología nace un poquito del estrés oxidativo en la enfermedad del Parkinson, sea por alteraciones mitocondriales, por factores tróficos, por el mismo envejecimiento, por toxinas, excitotoxicidad o también genética a través del alfa-sinucleína o el Parkin, ¿no? O sea, averiguar, bueno, es cierto, de algunas dolencias de pronto sí hay una etiología que nos va a direccionar y hay veces nos quedamos, yo me acuerdo que con una paciente que sufría de cirrosis hepática, nunca llegaron realmente a qué ocasionó la enfermedad. O sea, se hablaban de los mismos virus, de la hepatitis, ¿no? O de algunos productos farmacéuticos probables, pero no, hay veces es que es multifactorial, ¿no? Es navegar y que es interesante también llegar a qué ocasionó esto, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no?, la enfermedad de Parkinson. Solo permítanme una cosita, voy a hacer un pequeño cambio. Déjenme ver una cosa. Voy a dejar de compartir un ratitito, espérenme, chicos. Solo que hay algo que quiero cambiar. Un ratitito, espérenme, chicos. Un ratitito. He cortado la presentación porque hay un tema acá que justo quería verlo. Que no ha optado. Acá está. Ya. He cambiado algunas cositas y no las veía. Como también en sus casas también pasan acá los señores. Ya, chicos, voy a volver a compartir, disculpen. Justo decía que raro, yo he hecho la modificación. Muy bien. Y otros, ¿ven mi pantallita, chicos?
Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Listo. Entonces, otro de los medicamentos que justo yo decía, pero he puesto los otros. Bueno, los antagonistas de calcio con la flunaricina, ahora sí corregida, la sinaricina. Y entre otros los antieméticos como la metoclopramida. Este medicamento en especial es muy utilizado. ¿Por qué es muy utilizado? Porque es un procinético. Mejora la digestión, ¿ya? Y no sé si ustedes alguna vez pues han tenido que como que no pasa la comida, no pasa el alimento, no sé si alguno, ¿no? Entonces, hay veces, de verdad, necesitamos que estos medicamentos, así como es el caso de la metoclopramida, estimule el movimiento. Por eso le llaman procinéticos, ¿ya? Nada más que sea relacionado al aparecimiento del Parkinson cuando no es muy bien utilizado, ¿ya? Muy bien. Hablamos de un tercero, que es el Parkinson Plus, ¿no es cierto?, que está asociado a las enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer, ¿no? Del Alzheimer. Entonces, que puede estar asociado, o sea, no necesariamente, ya chicos. O sea, hay veces pensamos que esto es absoluto, ¿no? Absoluto, tal igual como estoy pensando lo es. No, no necesariamente. O sea, es una alternativa, ¿no? Que puede ser, porque también el Alzheimer es neurodegenerativo, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa. Muy bien, eso nada más quería cerrar, por eso me extrañaba de que no esté esta presentación. Muy bien. Y con relación a la presentación clínica, ya sabemos que puede haber inexpresividad facial, puede haber dificultad en la deglución, sí, ¿no es cierto? Exagerada producción de saliva, cialorrea, trastorno en la palabra, trastorno en la escritura, letras sumamente pequeñas, dificultad notable para empezar la marcha, facultades mentales completamente no completas, y ahí viene la depresión. Claro, pues chicos, o sea, es verdad, yo soy consciente, estoy acá muy bien despierto, pero no entiendo por qué sigue temblándome la mano, o sea, por qué no consigo controlarlo, ¿no? Entonces puede sobrevenir la depresión. Por eso es que al final, ¿no es cierto?, de la presentación van a ver que no solo se trata o se intenta evitar la progresión de la enfermedad con los medicamentos, sino también con el asociado a otros productos farmacéuticos que mejoren el estado de ánimo, que eviten los vómitos, que son parte del uso de estos productos farmacéuticos. Y acá está el entendimiento, chicos. Si esto lo entienden, ya el resto cae por su propio peso, ¿no? Vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Qué ocurre en una persona sana y qué ocurre en una persona con Parkinson? ¿Sí? En una persona sana, las neuronas productoras de dopamina se hallan en la zona llamada sustancia negra, ¿no es cierto?, que es la que va a liberar la dopamina, ¿sí? Acá vemos el cerebelo, la médula espinal y el lóbulo frontal. Estas neuronas transmiten, ¿no es cierto?, la dopamina hasta las zonas del cerebro que controlan el movimiento y el equilibrio. Y es bien interesante, controlan el movimiento y el equilibrio. ¿Qué más pasa? Estas neuronas en su sinapsis, ¿no es cierto?, entre dos neuronas, ¿no? En la sinapsis se va a transmitir dos neurotransmisores, va a haber una combinación de dos neurotransmisores, y ahí va la clave de todo esto. La dopamina, a diferencia de otros órganos, ¿no es cierto?, tiene una función inhibitoria, mientras que la acetilcolina tiene una función o cuenta con una función excitatoria. Nada más que acá está en completo equilibrio, tanto de la vía dopaminérgica como la vía colinérgica de la acetilcolina, en equilibrio. Este equilibrio controla el movimiento. Ni una está de más, ni la otra tampoco, ¿no? Entonces, si consideramos que hay un equilibrio, ¿qué pasa en el Parkinson? En el Parkinson, ¿sí?, debido al deterioro sustancial de la sustancia negra, ¿no?, se produce un bajo nivel del neurotransmisor dopaminérgico, de la dopamina. Y si baja uno,
ya de por sí el otro se exacerba, ¿no? El otro aparece en mayor cantidad, que es en realidad la acetilcolina, sobre sus receptores muscarínicos, ¿no? Entonces, la alta concentración de la acetilcolina produce un exceso de actividad que causa el mal del Parkinson. Entonces, partiendo de ahí, chicos, ustedes ya podrían decir, ya sé, doctora, y eso es lo que hace la industria, ¿no? Ah, ya sé, doctora, listo, ya entendí, suficiente con esto. Si mejoro la vía dopaminérgica, ¿mejoro la enfermedad? ¿Sí? ¿O evito el progreso de la enfermedad? Sí, 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 claro que sí. Y si, ya, esa es una manera, doctora, pero ¿y si más bien bloqueo la vía colinérgica, también ayudaría? Claro, porque está exacerbada dado en mayor cantidad, dada la poca cantidad que había, o la poca liberación o la baja producción de este neurotransmisor que es la dopamina. Entonces, de alguna manera, los medicamentos, chicos, lo que intentan es justo regresar, ¿no es cierto?, a ese equilibrio, volver a ese equilibrio, ¿no? Y hay diferentes maneras, o sea, algunos si se da cuenta, oye, ¿verdad? Hay diferentes formas en la cual yo puedo farmacológicamente elevar la vía dopaminérgica. Y esa es la clave. Pero si se han dado cuenta, yo he debido entender esta primera parte para después farmacológicamente actuar. Y eso siempre les digo, chicos. El hecho solo de que el ácido acetilsalicílico inhiba la ciclooxigenasa de forma inespecífica van a sobrevenir desde sus efectos primarios farmacológicamente hablando, beneficiosos, hasta sus efectos secundarios, por solo la inhibición de la producción de las prostaglandinas a través de la ciclooxigenasa, ¿no? Muy bien, entonces, la pérdida del efecto inhibitorio de la dopamina incrementa la producción de la acetilcolina como consecuencia final, lo que pone en marcha una cadena de señales anormales que conducen a un trastorno de la movilidad. Y sobre todo, chicos, de la movilidad fina, de ese movimiento fino, ¿no? Entonces, hay una conexión en el músculo a través de la corteza motora, ¿sí?, que tiene que ver con el movimiento, y de la médula espinal. Entonces, ven acá que la muerte celular, ¿no es cierto?, el proceso de la neurodegeneración disminuye la liberación de la dopamina. Y este equilibrio que sí existía, ¿no es cierto?, este equilibrio tanto entre las neuronas dopaminérgicas inhibitorias y las neuronas, en este caso, estimuladoras de la acetilcolina. Porque sabemos, eso es cierto, que existen otros neurotransmisores inhibitorios, y en eso también tenemos al GABA, ¿no?, y su complemento, ¿no?, en el tema activatorio. Entonces, acá se va a producir el desequilibrio, ¿ya? Acá se va a producir. Y ocasionar las fluctuaciones motoras finales, ¿no? Entonces, acá vemos una imagen bien simpática, ¿no?, que cuando justo la escuchaba, si ustedes quieren profundizar esto y ver a modo de un video, hay un fisiólogo médico que justo ha grabado una serie en el tema de cursos de farmacología, porque parece que le gusta al doctor, y justo ha hablado de la fisiopatología y la farmacología de la enfermedad del Parkinson. Es el profesor San Agustín. Si quieren, ahí lo buscan, ¿no? Bien interesante. De ahí he cogido alguna que otra cosa, ¿no? Una de esas es esta imagen, ¿no?, que justo en esta imagen vemos cómo esta zona, ¿no es cierto?, la zona nigroestriada comienza a cambiar, se vuelve opalescente, ¿no? Cómo esa neurodegeneración, ¿no?, comienza a evidenciarse ya no solo fisiológicamente, sino anatómicamente. Y ahí va otra parte. Considerando la sustancia negra, ¿sí?, con los ganglios basales y su acción a nivel del córtex motor, ¿no es cierto? Y cómo en el pars compacta, ¿no sé?, la liberación de este neurotransmisor inhibitorio va a regular, ¿no es cierto?, los movimientos y va a tener influencia a nivel del cerebro. Muy bien, ¿cómo es la historia natural? Iniciamos con un diagnóstico. Cuando el diagnóstico es temprano, hay una buena evolución, farmacológicamente hablando.
Pasado un tiempo ya comienzan a aparecer los efectos adversos, ¿no es cierto?, del tratamiento, claro, porque es crónico, ¿no? El tratamiento no es solo de un día, 2 días o 3 días o de una semana, ¿no? Sino es permanente el tratamiento farmacológico. Por ende, la probabilidad de efectos adversos es súper grande, ¿no? Ahí pueden aparecer la discinesia, las fluctuaciones motoras. Teóricamente, si se han dado cuenta, en el video hablaban que mejoramos la calidad de vida entre 5 a 8 años, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Entonces, más o menos se sabe que a los 10 años ya van a aparecer los síntomas no motores, ¿no? Desde el deterioro cognitivo, la demencia, la psicosis y el dolor. O sea, como ya consecuencias de toda esta evolución. Yo siento que esta evolución, es mi percepción personal, chicos, que cuando existe un buen acompañamiento, o sea, a nivel familiar, esto mejora. O sea, porque es el soporte, si se dan cuenta que hay un soporte emocional. Hay un soporte emocional. ¿Cómo se diagnostica? Por favor, fundamentalmente clínico, observacional, a partir de los síntomas. Y para confirmar, hacen ya una TAC, ¿no? Hicieron tomografía axial computarizada, los exámenes de reflejo, pero lo más importante es la observación, ¿no? Es observacional. ¿Cómo es el tratamiento? Si se han dado cuenta en el video, era farmacológico, con medicamentos, era también quirúrgico, ¿no es cierto?, colocando por ahí algunos electrodos para que funcionen y disminuyen ese deterioro neurodegenerativo, y rehabilitatorio, claro, porque chicos, el habla también va a estar implicada, ¿no? Entonces tenemos que recobrar eso que estamos perdiendo, ¿no? Desde el hecho de caminar, ¿no? Por eso es importante la rehabilitación. Y esto va a estar encaminado a reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad y a controlar los síntomas y los efectos secundarios del uso farmacológico de los medicamentos. Muy bien, entonces, frente a este desequilibrio entre la dopamina inhibitoria y la acetilcolina excitatoria, debo de encontrar soluciones. De ahí viene. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Una de las vías, que sería de pronto la que tiene varias alternativas, es justo aumentar la influencia de la vía dopaminérgica. ¿Cómo? Aumentando la actividad de la dopamina, o mejorar la influencia de la dopamina en el cuerpo estriado a través de medicamentos que actúan sinérgicamente sobre los receptores de la dopamina, ¿no? Y la otra alternativa, claro, si la otra está exacerbada, si la otra está en mayor cantidad, es disminuir la actividad de la acetilcolina en el cuerpo estriado. Muy bien, entonces, las estrategias de tratamiento. Miren, se dan cuenta que acá está medio chiquito, ya que está más grande, porque hay mayores posibilidades, sí. Cuando ustedes tomen una decisión, chicos, un consejo de amiga, ¿no? Frente a una situación, vean qué posibilidades, cuantas más propuestas de solución tengan, es mucho mejor. Aunque no me lo crean, ya no me crean eso. Pero cuando frente a una situación tú encuentras varias posibilidades de solucionarlo, tienes mejor capacidad de elección que solo una. No solo es esta vía, ¿no? Y a veces de pronto para ti no es la que te adaptarías frente a esa solución, ¿no? Pero bueno, todo es perfectible y además todo depende de la situación en la que estemos. Muy bien, en el caso de esto sería volver al equilibrio de entre dos neurotransmisores, la acetilcolina y la dopamina. Para eso, o puedo inhibir a este excitatorio, como es usando los antimuscarínicos, como la benzotropina, trixifenidilo, metixeno y el piperideno, o mejorar la vía dopaminérgica que está deprimida, a través de precursores, que sería lo primero, ¿no? Doctora, ya sé un precursor de la dopamina, claro. Los inhibidores periféricos que transforman la L-dopa a dopamina, como es el caso de la carbidopa o la benseracida, los agonistas de la dopamina, como es la bromocriptina y el promiprexol, que estos actúan sinérgicamente, ¿no? Tienen afinidad y actividad intrínseca sobre el receptor dopaminérgico, y también puede ser otra alternativa aquellos que inhiben la metabolización de la dopamina, como es el caso de la selegilina,
y de la MAO-B en este caso, y los inhibidores de la catecol-oximetiltransferasa, como es el caso del tolcapone y de la entacapone. Bien interesante, cuando yo siempre lo leo tolcapone, al alcapone. Muy bien, entonces para eso bioquímicamente tengo que saber cómo se sintetiza la dopamina y sobre todo con quién está relacionado, ¿no? Esta es la vía adrenérgica en realidad. Inicia con la L-tirosina, ¿no es cierto? A través de la tirosina hidroxilasa se forma la L-dopa. Esta L-dopa, a través de los L-aminoácido aromático descarboxilasa, algunos le llaman la dopa descarboxilasa, ¿no? La L-dopa descarboxilasa se forma la dopamina, que es la que quiero tener, ¿no? Si esta sigue la vía metabólica a través de la dopamina beta hidroxilasa, el oxígeno y el ácido ascórbico, permite la formación de la noradrenalina, y la noradrenalina se puede transformar en adrenalina gracias a la fetiletanolamina, N-metiltransferasa y el S-adenosilmetionina, ¿no? Pero donde yo quiero llegar es justo a este centro, a la formación de la dopamina. Entonces, ¿qué precursor tengo a la mano? Ah, fácil. La L-dopa. Y se puede sintetizar la L-dopa, ¿no? Y permitir la transformación de ella hacia la dopamina. Nada más que ahí van a ver las observaciones de esta L-dopa. Muy bien. Una vez que se ha formado la dopamina, esta es degradada, sea por la MAO o por la catecol-oximetiltransferasa. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si yo quiero incrementar la concentración de la dopamina, inhibo o bloqueo a la MAO, en especial a la MAO-B que se encuentra a nivel cerebral, a diferencia de la MAO-A que se encuentra a nivel, perdone, periférico. Perdone. Entonces, con eso mejora la concentración de la dopamina. Y acá va a pasar algo bien interesante con aquellos que inhiben a la catecol-oximetiltransferasa, ¿no? Ya que a veces al bloquear esta, ¿no es cierto?, va a ocurrir algo bien interesante, que lo vamos a ver de acá a poco. Muy bien, Muhammad Ali, que también sufrió de Parkinson, dice, el Parkinson es mi máxima pelea. No, no duele, no duele. Es difícil de explicar. Me están poniendo a prueba para ver si sigo rezando. Si sigo manteniendo mi fe, toda la gente recibe pruebas de Dios, ¿no? Entonces, lo más interesante de acá, de la frase que pone Muhammad Ali, es que es una pelea, ¿no? Es la máxima pelea. Y lo más interesante que para él era golpe, 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 en este caso no duele. No, no duele, ¿no? Y no va a una acción física, sino más bien va a rezar, ¿no? Y a ponerle la fe en todo lo que él considera como parte de las pruebas de Dios. Muy bien. ¿En qué se basa la estrategia terapéutica? Ya hemos hablado. Fundamentalmente la potenciación de la vía dopaminérgica, central, no periférica, sea directa a través de la levodopa, de agonistas o activadores dopaminérgicos, o indirecta a través de los inhibidores de la monoaminoxidasa y de la catecol-oximetiltransferasa, ¿no? Entonces acá vemos una figurita bien interesante, ¿no? La neurona lesionada, la dopamina donde se almacena, que vemos a la L-dopa como precursor de la dopamina. Una vez que la dopamina va a ser almacenada, pero fatalmente hay veces es degradada por la MAO-B, ¿no? Por eso usamos acá la selegiline, los inhibidores de la MAO, acá el precursor, ¿no? Aquellos que también uno diría, pero, doctora, yo puedo estimular la liberación o inhibir la recaptación de la dopamina, también sí. O sea, acuérdense que hay una serie de receptores, ¿sí? Que cuando se activan, algunos de ellos le dicen, ya hasta acá nomás, ¿no es cierto? O estimulan de alguna manera la liberación, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a la amantadina, que estimula la liberación e inhibe su recaptación, y algunos agonistas, como hemos hablado muy bien, de la bromocriptina, por ejemplo, ¿no? Y algunos inhibidores de esta catecol-oximetiltransferasa, que degrada también a la dopamina, ¿no? Pero también hay un precursor por ahí, van a verlo. Acá hay una observación a la catecol-oximetiltransferasa, y en el caso de la vía anticolinérgica, ¿no? De la vía direcolinérgica, es inhibirla. ¿Con quiénes? Con los antimuscarínicos.
Muy bien, así de sencillo, chicos. Entonces, como ya hemos entendido, entonces ahora va a ser más sencillo. Vamos a hablar un poquito de la levodopa, ¿no? Entonces, gracias a la tirosina y a la acción de la dopa descarboxilasa, se forma la levodopa y la levodopa finalmente se convierte en dopamina, que eso es lo que al final vamos a ver. ¿Qué característica tiene la levodopa? Que es un precursor inmediato de la dopamina. ¿Para qué vamos a un introductor? Me dirían, pero doctora, ¿por qué no vamos a la tirosina? Claro, pero si tienes a un precursor inmediato, mejor usa el precursor inmediato, ¿no? ¿Para qué es el enlace larga, no? Exacto, entonces usamos la levodopa como precursor inmediato. Es una droga sintética, se puede sintetizar, tengo su estructura química, ¿no? La dopamina tiene esta observación. ¿Qué pasa? Vamos a ver, la levodopa sí atraviesa la barrera hematoencefálica, eso es lo bueno. Lo malo es que rapidito periféricamente se va a transformar en dopamina. Y la dopamina, yo decía, ¿y por qué no atraviesa la barrera hematoencefálica? No atraviesa. Oh, entonces como dopamina no me serviría, porque sería la alternativa. Usted también diría, doctora, pero a nivel central la dopamina, sí. Pero esa no atraviesa pues la barrera hematoencefálica. La otra que están haciendo, chicos, es trasplantar las células cromofines, enterocromafines, y a través de ese trasplante liberar mayor cantidad de dopamina, que puede ser una alternativa. Se absorbe en el tubo digestivo, pero se pierde mucho por la conversión a dopamina. ¿Cuánto en realidad se consigue de levodopa solita? El 1%. Miren, de 100, 1% es muy poquito, ¿no? Por eso acá sí cobra mucha relevancia los inhibidores de la metabolización de la dopamina, ¿no? Entonces, como ven acá la dopa, ¿no? La dopa es la administrada, hay un metabolismo periférico de los tejidos y el metabolismo a nivel del tracto gastrointestinal, y bueno, pueden sobrevenir los efectos adversos, claro, porque la levodopa se va a transformar a dopamina y la dopamina libre va a actuar sobre sus receptores dopaminérgicos en todo el lecho, ¿no es cierto? Si hablamos así, del cuerpo periféricamente, ocasionando sus efectos adversos. Pero sí, ahí viene, sí, yo inhibo esa transformación de el levodopa a dopamina, inhibiendo a la enzima que la transforma. Con eso mejoro, ¿no es cierto? Disminuyo el metabolismo periférico y también disminuyo la metabolización gastrointestinal. Con eso hay menos efectos adversos y además hay levodopa que va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a llegar al lugar donde yo quiero que tenga el efecto farmacológico. Ahí viene la gran asociación, levodopa más carbidopa. ¿Ya? Levodopa más carbidopa. Esta carbidopa va a inhibir a la descarboxilasa de los L-aminoácidos aromáticos y por ende va a haber más levodopa y esta levodopa puede mejorar su concentración y atravesar en mayor cantidad la barrera hematoencefálica. Además, y ese viene el además, que a nivel periférico, ¿no es cierto? Que a nivel periférico la carbidopa no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces está buenísimo que no atraviese la barrera hematoencefálica y con eso también evitamos los efectos adversos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más hay sobre la levodopa? Lo siguiente, que mejoran los síntomas. Lo único malo, sí, en el tema de la levodopa es que conforme se va usando la levodopa, la eficacia va disminuyendo. ¿Y eso por qué? Uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque definitivamente, acuérdense que es una enfermedad neurodegenerativa, va a continuar, ¿no es cierto? El proceso va a continuar. Entonces, definitivamente, vamos a mejorar por un tiempo, pero eso, dada esta degeneración neurodegenerativa, bueno, esa progresión va a disminuir el efecto de la levodopa. Entonces, el tratamiento es progresivo hasta lograr la dosis óptima. ¿Qué más sobre la levodopa? Es que disminuye la liberación de prolactina, es decir, disminución de la liberación de la prolactina. En el sistema límbico puede ocasionar excitación psicomotriz y alucinaciones. ¿Por qué? Uno dirá, ¿pero por qué, doctora? Porque ¿no ves que se está transformando la levodopa en dopamina a nivel central?
O sea, la dopamina está libre, no solo libre en la zona negra, ¿no? En el estriado, sino más bien, o en la zona nigroestriatal, sino también en otros lugares del cerebro. Y acuérdense que en los otros lugares del cerebro provoca excitación, psicomotriz y también alucinaciones. Y esta dopamina está relacionada con la esquizofrenia, ¿no? Entonces, por eso es que una de las consecuencias del uso de los antipsicóticos es esta, terminar con la enfermedad del Parkinson, ¿no? O sea, estamos arreglando una y fatalmente por los efectos adversos y por la disminución de la vía dopaminérgica en todo el cerebro me puede ocasionar esto, ¿no? Y lo otro que sí es la estimulación de la zona quimiorreceptora del vómito, que se estimularía mayor vómito. Por eso se utilizan los antieméticos, ¿no? Para evitar este efecto adverso. Espérenme un rato. Muy bien. Entonces, así como ustedes en casa, yo también. Otro de los efectos o acciones en el sistema nervioso periférico, sí, tiene acciones, provoca arritmias cardíacas y además una hipotensión ortostática todavía no bien descrita, les cuento. No, justo buscaba información para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y que es común que provoque esta hipotensión ortostática la levodopa. Que uno diría, pero debería ser lo contrario, ¿no cree? Claro. Pero puede ser también una consecuencia de la arritmia cardíaca que produce. Muy bien, ¿qué más? La combinación de levodopa con carbidopa es una combinación de 4-1. Si ven acá, es 1 de carbidopa y 4 de levodopa, ¿no? Porque acá está 25 miligramos de carbidopa y levodopa 100 miligramos. La gran ventaja es que hay menos probabilidad de vómitos, pero sí los hay. Menos efectos a nivel del sistema nervioso periférico también, eso sí, porque no se transforma pues la levodopa, mucha levodopa en dopamina. En relación a la carbidopa, es un inhibidor de la dopa descarboxilasa que no atraviesa la barrera hematoencefálica y eso es buenísimo, no atraviesa. Entonces evita la formación de levodopa a dopamina, reduce el metabolismo de la levodopa a nivel gastrointestinal y en los tejidos periféricos, aumenta así la mayor disponibilidad de la levodopa a nivel del sistema nervioso central. La adición de la carbidopa disminuye de 4 a 5 veces la dosis que se necesitaría de levodopa y además reduce también la intensidad de efectos adversos que serían los periféricos, ocasionados por la transformación de la levodopa en dopamina. ¿Qué más en relación a la levodopa? Bueno, la carbidopa es una semivida de 1 a 2, fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas. El problema es que hay un fenómeno on-off, prende y apaga, ¿no? Mejora la situación clínica, pero en algún momento como que se apaga, la empeora. Viene la rigidez, ¿no? Por eso es que el tratamiento farmacológico del Parkinson no es único, con una sola droga. Se dan cuenta que ahora hay una asociación, pero independiente de la asociación también se utilizan otras drogas para evitar este fenómeno de prende y apaga, on-off. Esta levodopa se utiliza para su absorción, transporte activo, como es el de los aminoácidos aromáticos, ¿no? Nada más que ellos van a competir por ese transporte. Por lo que, y ahí va la importancia, es que los pacientes lo tomen con estómago vacío. O sea, o que existiera un tiempo entre la administración de la levodopa con, ¿no es cierto?, con el alimento, ese distanciamiento necesario, ¿no? Lo que se sabe también es que el metabolismo por la monoaminoxidasa libera algunos radicales libres, ¿no es cierto?, de oxígeno, y esto por eso es que se pide que la administración sea lo más tarde posible, ¿ya? O sea que se refiere a que el inicio de la administración de la levodopa no sea en la etapa inicial, ¿no es cierto?, en el diagnóstico inicial de la enfermedad, sino posterior, dada esa liberación de los radicales de oxígeno, que también pueden ser una consecuencia de los efectos que provoca la levodopa. ¿Qué efectos adversos? Excitación psicomotriz, alucinaciones, hipotensión, vómitos, náuseas y arritmias.
Muy bien. ¿Qué más en relación a el tema de la levodopa, ¿no? Tiene una duración de 6 horas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le damos cada 6 horas a los pacientes? Ya sabemos que existe este fenómeno de prende y apaga, ¿no? Que es lo que ocurre con frecuencia con la levodopa. Por eso se asocia o se inicia con agonistas dopaminérgicos de los cuales vamos a hablar ahora. ¿Cuál es la indicación principal de la levodopa? El Parkinson, propiamente. Y de levodopa carbidopa, el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar un poquito de los agonistas dopaminérgicos de 2. Tenemos principalmente la bromocriptina, pero no es la única, es una droga semisintética. Sí se deriva del producto del hongo del cornezuelo del centeno, ¿no es cierto? Es un hongo que parasita el centeno. Este hongo científicamente se llama Claviceps purpurea y de este se extraen una serie de alcaloides. De estos alcaloides se identifican químicamente y se modifican algunos de ellos generando la famosa bromocriptina, ¿no? Bromocriptina. Otros derivados ergóticos que se les llama así son la pergolida y la cabergolina, que tienen la misma acción final que la bromocriptina. Otros, pero que no tienen ese origen natural, porque son semisintéticos, en este caso sí es sintético, es el pramipexol y el ropirinol. Todos estos son agonistas dopaminérgicos de 2, de la vía dopaminérgica de 2, de los receptores de 2. Estas drogas, ¿dónde van a actuar? Directamente en el receptor dopaminérgico del cuerpo estriado y activan, activan tal igual como si fuera la dopamina, con su efecto inhibitorio. Mejoran la vía dopaminérgica, ¿no es cierto? Y los síntomas, como es la bradicinesia, el temblor y la rigidez muscular, pueden retrasar la necesidad de levodopa. O sea, ¿se acuerdan que les hablaba de ese efecto on-off y también de los radicales libres que se ocasionan dada la metabolización de la levodopa? Entonces, el retraso se refiere a eso, que iniciar con este tipo de productos para después continuarlo con estos que son agonistas dopaminérgicos, ¿no? Y con eso, en las fases, y disminuyen la necesidad de estas en fases avanzadas, ¿no? Que es donde se utiliza más la levodopa. Combinación también se puede dar para evitar este fenómeno on-off. Y lo que sí se sabe es que tienen los efectos parecidos a la levodopa con la diferencia que son más duraderos, ¿no es cierto? Acuérdense que son muchos semisintéticos y sintéticos, ¿no? Y que no depende de la transformación de la levodopa a dopamina, sino que simplemente son agonistas directos de los receptores dopaminérgicos de 2. ¿Qué efectos adversos encontraríamos? Muy similares a la dopamina en su acción sobre sus receptores, ¿no? Uno de los efectos de cuidado con el caso de la bromocriptina es el efecto hipotensor de ella, ¿no? En el caso del pramipexol y el ropirinol, tienen menos hipotensión ortostática, náuseas y menos vómitos, pero se sabe, y ustedes si ven la ficha clínica del pramipexol, a dosis muy altas se ha demostrado, ¿no es cierto?, la tendencia de los pacientes al juego, se vuelven jugadores compulsivos, hay aumenta el apetito y también aumenta la hipersexualidad. Esto tiene una acción directa sobre el sistema límbico, ¿no? ¿Cuál es la indicación principal? El síndrome de Parkinson. Esa es la indicación por la cual se utilizan estos medicamentos. Otros, y ya vamos yendo hacia los otros productos farmacéuticos de la vía dopaminérgica, son los inhibidores de la MAO-B. Porque acuérdense, hay dos, la MAO-B y la MAO-A. La MAO-B se encuentra a nivel central, mientras que la MAO-A a nivel periférico. Y ahí van a ver estos efectos bien interesantes de los inhibidores de la MAO, ¿no es cierto? Y que ocasionan, sí, tiene un efecto bien simpático, ¿no? Que ahora lo voy a nombrar. En relación a los inhibidores de la MAO-B, que es a nivel central, evitar que se degrade la dopamina, ¿sí? Que se degrade la dopamina. Con eso aumentamos los niveles de dopamina y su posibilidad de unión a los receptores dopaminérgicos. Tenemos a la selegilina, ¿no?
La ventaja es de que a dosis baja sí inhibe a la MAO-B, por eso afectan los efectos adversos de ella. Y también tenemos a la rasagilina, que es un inhibidor irreversible de la MAO-B, que es muchísimo más potente, ¿no? La selegilina es útil en el Parkinson inicial. Tiene un metabolismo hepático y a dosis altas produce alucinaciones, náuseas y vómitos que son derivados de lo que está haciendo, ¿no? Sobre la inhibición de la MAO-B. ¿Qué defectos buenos tiene? Que prolonga y refuerza el efecto de la levodopa. Buenísimo. Suprime el efecto oxidante asociado al metabolismo de la dopamina. Y por eso se le llama que es una sustancia neuroprotectora. Es un medicamento neuroprotector, ¿no? Prolonga y refuerzan, y bueno, y sabemos que en el caso de cuando la MAO actúa se va a transformar, ¿no es cierto?, en ácido homovanílico, que son los productos de la degradación de la dopamina. Suprimen el efecto oxidante que hemos visto hace un poquito de la dopamina y termina siendo un buen neuroprotector. ¿Cómo es su farmacocinética? Se administra por vía oral, buena distribución, metabolismo hepático completo. Con una sola dosis hay efectos de 24 horas. Eso es muy bueno, permite mejor adherencia. A dosis elevadas puede provocar alucinaciones, igual que todos los antiparkinsonianos, náuseas y vómitos. Pero a dosis terapéuticas se sabe que son bien tolerados. Que también, esto sí es importante, chicos, y sí lo nombro, ¿no es cierto? Que sí lo provocan los inhibidores de la MAO, ¿no? Que es la famosa reacción del queso, ¿no? Que sí es un efecto adverso de los inhibidores de la MAO. Por eso a los pacientes, ¿no es cierto?, es debido a la tiramina, ¿no? La MAO-A, que se encuentra periféricamente a nivel intestinal, degrada la tiramina de la dieta. Una vez que la tiramina entre en la circulación, se produce la liberación de noradrenalina, provocando un súbito y potencialmente fatal aumento de la presión sanguínea. Los pacientes, por eso, que toman los inhibidores de la MAO, deben de evitar, ¿qué cosa? El queso. ¿Por qué el queso? Porque tiene contenido de tiramina, ¿no? Las proteínas degradables, las levaduras, la cerveza, el vino, las vainas de las habas, la piel del plátano verde, entre otros, ¿no? Y por ese efecto adverso que produce, ¿no es cierto?, la degradación, el uso de esta vitamina, la vitamina A, diré la MAO-A, que se encuentra a nivel periférico. Pero lo bueno, ¿no es cierto?, de todo esto, es que la selegilina inhibe a la monoaminoxidasa B, que se encuentra a nivel central, y con esto no produce la reacción del queso. ¿Ya? Que se conoce así del queso. ¿Cuál es la indicación principal? El tratamiento inicial del Parkinson. Siguiendo con esto, tenemos a los inhibidores de la catecol-oximetiltransferasa. ¿Y de dónde deriva? Van a observar acá, ¿sí? Cuando la actividad periférica de la dopamina descarboxilasa se inhibe, ¿sí? Cuando la actividad periférica de la dopa descarboxilasa, la dopa descarboxilasa ocasionada por la carbidopa, se inhibe por la carbidopa, se alcanza una concentración muy significativa de la 3-O-metildopa, que increíblemente, chicos, compite con el transporte, compite con la levodopa para su transporte a nivel del sistema nervioso central. Entonces ustedes dicen, oh, y ahora, porque si compite, quien va a pasar a la barrera hematoencefálica va a ser la 3-O-metildopa. Entonces no nos conviene, definitivamente. Lo que queremos, lo que se transporte, es la levodopa. Entonces, para eso utilizamos los inhibidores de la catecol-oximetiltransferasa por la entacapona, tolcapona, disminuyendo la concentración plasmática de la 3-O-metildopa, y con eso aumentamos la captación central de la levodopa. Y con eso mejoramos el efecto final de la levodopa, que llega a nivel central y que es transformada a dopamina, y que mejora el efecto inhibitorio a nivel de la sustancia negra, ¿no es cierto?,
de la zona nigroestriada, y con eso mejoramos la enfermedad ¿de qué? De Parkinson. Entonces, ese es el uso de estas dos drogas, tanto la entacapone como la tolcapona. Reducen los efectos, los fenómenos on-off producto de la levodopa, ideal en la combinación levodopa, carbidopa y entacapona. Lo único malo es que la tolcapona provoca necrosis hepática fulminante. ¿Qué más? De estos de solo la vía dopaminérgica. Mira, más posibilidades farmacológicas, ¿no? Incremento de la liberación de la dopamina. ¿Con quiénes? Con la amantadina, que ya un poquito la hemos visto, ¿no? Facilita la liberación neuronal de dopamina. Hay la inhibición de la recaptación, no receptación, recaptación de la neurona presináptica. ¿Qué más hace? Tiene un efecto similar a la levodopa, efecto breve que evita la degeneración progresiva, pero es efecto breve. Los beneficios a corto plazo, tiene un efecto sinérgico con la levodopa y se administra por vía oral, la amantadina. Si hemos visto reforzando la vía dopaminérgica, ¿qué sería de la vía colinérgica? Inhibiéndola la vía colinérgica a través de bloqueadores, ¿no es cierto?, centrales de la vía colinérgica, como son los anticolinérgicos antiparkinsonianos, como es el triexifenidilo, el viperideno, la benzotropina y el metixeno. Bloquean el receptor muscarínico M1, mejoran la rigidez muscular y la bradicinesia, tienen un efecto anticolinérgico periférico, atropínico, se van a tener los efectos adversos muy similares a la atropina. Reducen el temblor y la salivación, que eso es muy importante para la calidad de vida del paciente, la vía oral, por vía parenteral. Son sustancias no ionizadas, por eso atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica y llegan a todo el organismo. ¿Qué efectos adversos? Son de tipo atropínico. La atropina igualito, porque es un inhibidor muscarínico y a dosis elevadas produce excitación del sistema nervioso central, como la atropina lo hace. Indicación es el tratamiento del Parkinson y están contraindicados en el glaucoma de ángulo cerrado y la hiperplasia prostática por retención urinaria. Acá hay un pequeño resumen, ¿no es cierto?, del uso de algunos de los productos farmacéuticos, ¿no es cierto? Ahí hablamos de los inhibidores de la MAO-B, que incrementa la liberación de la dopamina, los agonistas dopaminérgicos, ¿no es cierto?, los fármacos anticolinérgicos centrales, los inhibidores de la dopa descarboxilasa, ¿no es cierto? También acá los inhibidores de la catecoloximetiltransferasa, entre otros. Acá tenemos a las drogas, ¿no es cierto?, utilizadas y la dosis, el rango de dosis. También existen otras terapias alternativas. Acuérdense que es crónico, ¿no? Entonces se han creado algunas alternativas en formas farmacéuticas, como es en parches transdérmicos de rotigotina, ¿no es cierto?, que es un agonista dopaminérgico que se puede colocar como parche transdérmico. La infusión de la apomorfina, también subcutánea, se sabe que también es un agonista dopaminérgico central y que puede mejorar en pequeñas cantidades, ¿no es cierto?, la acción de la vía dopaminérgica. Y la infusión intraduodenal de la levodopa, también que es una forma de administración de la levodopa que mejoraría, ¿no?, la acción de la levodopa, ¿no? Y por otra vía de administración. ¿Qué tratamientos alternativos a las drogas antiparkinsonianas se tiene? El uso de los antidepresivos, ¿no es cierto?, que es necesaria viendo la condición clínica del paciente. El uso de antipsicóticos atípicos, es verdad. Atípicos, ¿por qué? Porque no van a ocasionar pues, el efecto del exceso de la dopamina, ¿no? Relajantes musculares, como el clonazepam, el baclofen, porque la rigidez muscular, la dificultad que tienen los pacientes que sufren de Parkinson. Efecto antiemético, ¿no?, por las náuseas y los vómitos, que es un efecto adverso de la levodopa y de muchos de los productos que tienen casi la misma acción, ¿no es cierto?, que en el caso de la dopamina a nivel central. Y el tratamiento de la hipotensión ortostática dependiendo, ¿no es cierto? Todo eso depende más de los síntomas que presenta el mismo paciente. ¿Qué queremos mejorar? En realidad es el temblor,
¿no es cierto? A través de toda esta acción farmacológica, el temblor, la rigidez, la inestabilidad postural y la bradicinesia, que son los síntomas más importantes que encontramos observacionalmente en los pacientes que sufren de la enfermedad del Parkinson. Muy bien, chicos, entonces este es el tema del Parkinson en realidad. Y los dejo con esta frase de Michael J. Fox, ¿no es cierto? Y decía, aceptar no significa resignarse, ¿no? Él siempre encontró una fundación, ¿no? Con el fin de estudiar el tema del Parkinson. Pero él decía, ¿no? Aceptar no significa resignarse, significa comprender que las cosas son como son y que siempre existe una manera de afrontarlas, ¿no? Que eso es generar las mayores posibilidades, o sea, la mejor cantidad, si hablamos así, o de terapia farmacológica para las personitas que sufren de esta enfermedad. Y eso es lo que un poquito nos quería enseñar Michael J. Fox. Y permítame en estos minutitos que nos queda, sí, voy a hacerlo rapidito, hablar de los anestésicos locales. ¿Ya, chicos? Si hubiera alguna pregunta mientras voy cargando la diapositiva de anestésicos locales. ¿Están ahí? ¿O ya se fueron? Creo que ya se han dormido. No, por favor, chicos. Sí, doctora. Doctora, yo le tengo Muy bien, chicos. una... Sí, dime. Sí, doctora, era una consultita, pero más que nada acerca del examen de fase que nos falta hacer a fase, porque le quería preguntar si es que va a repetir el estilo de preguntas que nos hizo en el examen de segunda fase, esas que eran de respuestas de marcar múltiples respuestas. Sí, probablemente sí. Es que, doctora, Sí. Sí, pero es que, doctora, esas preguntas son, aparte de valer un punto igual que las demás, consumen mucho más tiempo diferente a comparación de las demás preguntas. Y, por ejemplo, dependiendo del orden de las preguntas que aparecen en tu examen, porque es completamente aleatorio, si te tocan al inicio pueden consumir bastante tiempo del examen. Y algunos hemos sido perjudicados por eso, por ejemplo. Ah, ya, perfecto. Pero no es la proporción. De todas maneras, le voy a conversar con el doctor Aldo, ¿ya? Sí, lo converso con él, ¿está bien? Está bien, doctora. Sí, porque esas preguntas consumen Doctora, bastante una tiempo del pregunta. examen. Sí, dime. Doctora, una pregunta. Cuando habló del metabolismo del levodopa, dijo que estos se tienen que administrar lo más tarde posible. No entendí muy bien eso. O sea, ¿es la última opción que debemos administrar al paciente y usar las otras? ¿Porque pueden hacer resistencia o cómo? No, en realidad no es por la resistencia, sino por la formación de los radicales libres que ocasiona la metabolización de la levodopa. Es más que todo por eso, corazón. Entonces, no tanto porque va a... Bueno, a ver, vamos a poner, hay varios factores ahí. Mejor lo aplano. Una es por la vía metabólica de la levodopa, ¿ya? Una de las razones. La otra razón es que no tanto de resistencia, sino que como el proceso neurodegenerativo es progresivo, o sea, eso tú no lo estás deteniendo, ¿no es cierto? ¿Así que estamos bien? O sea, el proceso neurodegenerativo tú no lo estás deteniendo, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Yo creo que ese sería el mejor tratamiento, que esa neurodegeneración, ese envejecimiento neuronal continúe, sino que más bien el fortalecer a la neurona y que se mantenga, ¿no? Que eso sería de pronto para mí, personalmente, lo ideal, ¿ah? Si yo me pongo a pensar, ¿qué está provocando este desequilibrio? Es este daño neurodegenerativo, ¿no? Ese daño neuronal que ocasiona ese desequilibrio entre estos dos neurotransmisores, ¿no? Que sería lo lógico de pronto. Pero lo que hacen los medicamentos no hacen eso. ¿Se han dado cuenta que no? No hacen eso. La progresión, lo que están haciendo es sostenerte, ¿no es cierto? Mantener, evitar que la progresión sea así de 1 año a 2 años, o que sea más rápida, ¿no? Sino lo que estás haciendo farmacológicamente es como que detenerlo, ¿no? Detener esa progresión, pero sí sabemos que sí existe un daño, que sí eso va a continuar. Ya menos, o sea, no en la misma velocidad que lo haría sin tratamiento farmacológico, pero igualmente sí se está dando. Entonces, más de resistencia, así propiamente hablar,
es que ese daño continúa, ¿no? Entonces, ese daño neuronal continúa. Y por eso es que vas a encontrar que la levodopa ya no vas a tener el mismo efecto, ¿no? Inicial, sino va a disminuir el efecto de la levodopa. Y eso hay veces te hace pensar y dices, bueno, pero ¿qué está pasando? Si estoy usando la dosis correcta, ¿no es cierto? En la vía de administración correcta, estoy con todos los correctos, ¿y por qué no estoy encontrando respuesta farmacológica, no? Que eso de pronto sería la gran pregunta. Entonces, ahí es en donde nosotros sí debemos mejorar, ¿no? O sea, es prácticamente parte de la evolución, ¿no? Parte de la evolución. Y por eso es el uso de los diferentes antiparkinsonianos. ¿Se han dado cuenta que algunos es mejor utilizarlos antes de la levodopa? Entonces, con eso, la progresión, teóricamente, mejoraríamos la calidad de vida del paciente que sufre de Parkinson. No sé si respondo o si te he confundido de pronto. Sí, doctora, está bien, está bien. ¿Sí? Doctora, una pregunta. Sí, dime corazón. Sí, sobre la levodopa, también mencionó, o sea, como le acabo de decir, que aumentando, bueno, a medida que se va usando, su eficacia va disminuyendo. Entonces, ya que es la última opción en el tratamiento, ¿se eleva la dosis o qué se usa después? Es que ahí comienzas ya a usar más de una sola droga. Por eso tiene que haber como una especie de escala, ¿no? Entonces comienzas con una, la bromocriptina, ahí tienes a los antimuscarínicos, o sea, ya no solo es una sola droga, ya no solo es un solo medicamento mejor, sino ya comienzas a usar otro tipo de medicamentos, alternativos a la misma levodopa. Sí, corazón, sí, Amy. Sí, precioso. Entonces, eso sí, o sea, pero acuérdate que siempre va a haber una respuesta clínica, ¿no? O sea, quien va a ir diciéndote cómo se va sintiendo es el paciente, definitivamente. Es el paciente, es el que te va... Y acuérdate que todo es el diagnóstico y todo es observacional, ¿no? Entonces tú vas a observarlo, vas a ver la condición en la que está. O sea, todo eso, todo es un conjunto, ¿no? Todo es un conjunto. Sí, díganme, chicos. Disculpa una pregunta más. Sí, no te preocupes. Una persona, o sea, que en inicios de Parkinson ya ha sido tratada con levodopa, ya no se podría cambiar a otro antiparkinsoniano, ¿verdad? No, sí, normal. ¿Sí? Acuérdate que la levodopa es una alternativa, ¿no? La levodopa es lo que te permite la transformación como precursora a dopamina. Pero tú tienes otras. ¿Cuáles son las otras? Los agonistas dopaminérgicos directos, ¿no? O tienes los mismos antimuscarínicos. Que unos dicen de que sí, que va bien, depende. O sea, todo depende. Pero tienes otras alternativas terapéuticas, ¿no? Imagínate, y hay otra que nos nombraba el video, ¿no es cierto, corazón? Era justo la alternativa quirúrgica. No sé si lo vieron también, ¿no? Que podría ser otra alternativa, ¿no? No solo es farmacológico, eso es lo que quiero transmitirle. No solo es el tema farmacológico, sino ahora también hay quirúrgico, hay el trasplante, la otra posibilidad, pero depende, ¿no? Igual depende. Doctora, entonces se podría interrumpir ese tratamiento con levodopa para digamos, comenzar con agonistas dopaminérgicos, para evitar justo los radicales. Sí, o sea, por eso es que tú inicias con estos agonistas dopaminérgicos, utilizándolos de pronto primero y después ya la levodopa como alternativa. O sea, depende mucho de la respuesta. Yo la verdad no soy psiquiatra propiamente, pero yo les hablo desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Entonces, depende de lo que optes, ¿no? Yo, por ejemplo, sí optaría iniciar con agonistas dopaminérgicos que tienen el mismo efecto que la dopamina. Viendo respuesta terapéutica, ya iniciaría, ¿no es cierto?, con el precursor, que bueno, es el directo, que es el caso de la levodopa. O sea, depende, ¿no? Depende de esa respuesta, pero podría ser una alternativa. Yo como les digo, desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Entonces, con eso evitaría la formación de estos radicales de oxígeno, ¿no?
que también pueden dañar y pueden incrementar la progresión de la enfermedad, porque también acuérdense que los radicales, ¿por qué no son buenos? ¿Por qué no son buenos? ¿Por qué ustedes creen que no son buenos los radicales libres? ¿Pueden ocasionar daño o no? ¿Usted qué me dice? ¿Pueden ¿Producen daño ocasionar una celular, doctora? peroxidación? ¿Pueden qué? Perdonen. Es que varios hablaron. ¿Pueden ocasionar una peroxidación lipídica y dañar las vainas de mielina? Claro, ¿no? O sea, empeoraríamos la situación, ¿no es cierto, Renato? Sí, empeoraríamos la situación. O sea, porque es neurodegenerativa, ¿no? Entonces, por eso es un poco, si ustedes ven, yo les estoy dando la percepción desde mi mirada farmacológica, ¿no? Otra cosa es de lo clínico. O sea, otra cosa, de verdad, chicos, que ustedes lo van a vivir, otra cosa es la respuesta clínica, ¿no? O sea, para mí es otra. O sea, yo sé que ciertos productos sirven, pero yo no veo respuesta. O sea, no veo mejora clínica. Y en este caso es observar, es justo clínico, eso es lo que va definiendo. Sí, bueno, gracias Renato. ¿Qué más? A ver, ¿ustedes creen? ¿Alguien más creo que iba a decir algo? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Más o menos? Cómo me encantaría ser. Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, hay mucho que investigar, o sea, hay mucho, chicos. O sea, nuevas alternativas, nuevos esquemas. Ahora, sí, hay mucho por estudiar, ¿no? Y ustedes que hacen cursos especializados y sobre todo a nivel del sistema nervioso central, pues va más allá, ¿no? Más allá. Muy bien, chicos. Entonces, para cerrar esta parte, vamos a hablar finalmente de los anestésicos locales, que es sencillo, chicos, es muy sencillo. ¿Quién no ha ido a un odontólogo? Todos nosotros. La verdad que sí, todos. Yo que no, personalmente le tengo miedo a los odontólogos, no me gusta, ¿no? Por el sonido, yo le tengo terror al sonido en lo personal. Pero sé que necesito, ¿no? Hay ciertas condiciones en mi caso que yo tenía que ir, sí o sí, ¿no? Entonces vamos a hablar de que me ayuda y me alivia a tener esa sensación desagradable, horrible, ¿no? Y que quiero que me la quite, quítemelo estoy, ¿no es cierto? Tal igual. Entonces, acaba un parte de una historia, ¿no? Leonid Rogotsov acabó su carrera de médico en 1954 en Leningrado. Y en 1960, te voy a poner acá mi punterito, en 1960 se unió a una expedición rusa en la Antártida. En abril de 1961 comenzó a sentirse enfermo con fuertes dolores en el abdomen y se autodiagnostica peritonitis, producida por apendicitis aguda. Se operó exitosamente, asimismo utilizando como anestésico una solución de novocaína. Increíble, ¿no? Qué valiente, la verdad, muy valiente. Pero no sé, algunos me decían que loco, pero no, muy valiente. Neyman en 1860 purifica la coca. Kohler en 1884, ya como método de anestesia, la anestesia ocular. Bier en 1899, primera anestesia espinal. Einor en 1905 identifica la procaína, que acompaña a una penicilina, ¿no? La procaína. Lofgren en 1943, espérenme chicos un ratitito. Ya chicos, hoy día es el día sábado de mucho movimiento. Lofgren en 1943 sintetiza la lidocaína y en 1960 la bupivacaína. Claro que ustedes dicen, ¿de dónde, no? Todos estos cambios, ¿no? ¿Qué buscaban, ¿no es cierto?, con el anestésico local. Ahora lo vamos a ver.
¿Qué son los anestésicos locales? Son drogas que producen la supresión de los impulsos sensoriales y en concentraciones más altas de impulsos motores que van desde los tejidos periféricos al sistema nervioso central. Por eso su acción es local, ¿no? Son inespecíficos, bloquean cualquier fibra nerviosa, por eso es que tiene que estar, o sea, por eso los odontólogos en la práctica clínica, ellos tienen que ubicar qué nervio quieren, ¿no es cierto? Quieren suprimir ese impulso sensorial. ¿Qué nervio, no? Cuanto más cerca estén, muchísimo mejor. Lo bloquean de forma reversible y temporal y no hay pérdida ¿de qué? De la conciencia. ¿Qué se pide a un anestésico local? Que no sea irritante para el tejido, que no dañe irreversiblemente el tejido nervioso y que exista la duración del efecto suficiente, pero no excesiva. Entonces ya saben, ¿eh? Que no sea irritante, que no dañe irreversiblemente el tejido o que la duración del efecto sea suficiente, pero no excesiva. Aquí es muy importante la estructura química, ¿ya? Primero son bases débiles, tienen un núcleo aromático que le da la calidad de la lipofilicidad, es lipofílico, la unión, que es lo que los va a dividir en ésteres o amidas, la cadena hidrocarbonada, que es la cadena intermedia, y sea la amida, ¿no es cierto?, que es el que le da la característica hidrofílica, ¿ya? Entonces, ese es un poco en relación a su estructura química que va a definir el efecto y la duración del efecto, por si acaso. ¿Cómo se clasifican en anestésicos locales del grupo éster y en anestésicos locales del grupo amida? ¿Qué los va a diferenciar? La duración del efecto, si es acción corta, intermedia o prolongada. Ahí van a comenzar a tomar la mejor decisión para el tipo de anestesia. ¿Cómo se clasifican? Como ésteres o amidas. Desde ésteres tenemos a la cocaína, que va a salir un poco de los anestésicos locales, la benzocaína, que se ha usado mucho, la procaína y la tetracaína y la 2-cloroprocaína. Y las amidas tenemos a la etidocaína, la mepivacaína, la bupicaína, la prilocaína, caína, ¿no? Lidocaína, ropivacaína y la levobupivacaína. Entonces, de ellas, ¿cuáles se utilizan? La lidocaína, en general todas, ¿no? Pero ya depende de yo siento de la experiencia de aquel que va a provocar la anestesia local, ¿no? En especial, nosotros en el hospital tenemos la lidocaína, la bupivacaína y también la cocaína, les cuento. Entonces me dirán, ¿la cocaína? Claro que sí, se da una formulación magistral para el servicio de otorrinolaringología, ¿no? Bien. En relación a esas propiedades físico-químicas que son súper importantes, también existen las no físico-químicas. Dentro de las físico-químicas está su liposolubilidad, claro que va a definir la eficacia de ese tratamiento, en este caso de esta acción, que es la anestesia local. Esa relación entre el pKa y el pH, ¿no es cierto?, en que la fracción ionizada es de 50 y la no ionizada es del 50%. Nosotros sabemos muy bien que la fracción no ionizada es la que atraviesa la célula, ¿no? La unión a proteínas plasmáticas. A mayor unión a proteínas plasmáticas, mayor efecto farmacológico. Y finalmente el peso molecular. Claro, el peso molecular también es otra propiedad físico-química. Entre las no físico-químicas tenemos a la difusibilidad de los tejidos, ¿no es cierto? Y al efecto vasoactivo. A diferencia, y eso es bueno ya de una vez saberlo, la cocaína, ella sí produce efecto vasoconstrictor, mientras que el resto producen efecto vasodilatador. Por eso es que se le asocia con sustancias vasoconstrictoras para mejorar el tiempo y duración del efecto final. Y por aquí hablamos de la difusibilidad de los tejidos, y eso lo van a ver con el tema de la vascularización, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mayor vascularización, menos efecto, o sea, la duración del efecto es corto. Entonces, todo eso también define, ¿no?, como parte de las propiedades.
En relación a la unión a las proteínas plasmáticas, si tengo mayor unión a las proteínas plasmáticas, mayor duración. A diferencia de aquellos que pueden tener una duración intermedia. Si hablamos del potencial y el estímulo nervioso, ¿no es cierto? Tenemos el estímulo, viene un receptor, viene la vía aferente, el centro integrador, luego viene la vía eferente y el efecto y respuesta, ¿no? Voy a quemarme la mano, agarro, la llevo hacia el fuego, uy, el estímulo ya fue, quemarme la mano, ¿no? El receptor nociceptor va a viajar, va a ver el centro integrador de la vía aferente, ¿no es cierto? Y luego va a ver la respuesta, clarísima en mi caso, que es la retirada de la mano, ¿no? Porque ya sé si no va a terminar carbonada, mi manito. Esa es mi respuesta, ¿no? Que es la respuesta natural, ¿no? Este es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Y permítanme eso, sé que estoy un poquito con el tiempo, ¿sí? Bueno, de todas maneras esto va a quedar grabado, ¿no? Y quiero que vean... pero esperen. Hay un pequeño detalle. Siempre mi pequeño y gran detalle. Que me olvido. Y es el pequeño gran detalle. Muy bien. Están viendo mi pantallita. Espero de que sí, chicos. Disculpen, me olvidé el tiempo que me estoy tomando de ustedes. Muy bien. Entonces, quiero que vean solo estos 2 minutitos nada más. Les va a quitar. Entonces, profe Andrés, ¿cómo actúan los anestésicos locales? Cuando inyectas el anestésico local, lo haces cerca de uno de los nervios. El anestésico difunde a través de la membrana de la fibra nerviosa. Y cuando pasa al citoplasma, el anestésico sufre de una trampa iónica. Es decir, el anestésico se ioniza y pierde liposolubilidad, lo que le dificulta difundir de regreso al espacio extracelular. Pero esto es bueno, porque necesitamos al anestésico dentro de la fibra nerviosa. Después, el anestésico se va a unir en el 6º segmento de la 4ª subunidad del canal de sodio. Entonces, inyectas el anestésico y cuando el canal de sodio se abre, el anestésico puede bloquear el canal. Y lo que va a hacer es que va a aumentar el tiempo en el cual el canal permanece en su estado cerrado, inactivo. Y por más estímulos o cambios de potencial que reciba este canal, no se va a poder abrir y no va a haber un influjo de sodio. Aquí vemos al anestésico bloqueando el canal de sodio. Y si te quemas la mano, te produce un impulso doloroso, habrá un pequeño cambio en el potencial de membrana. Pero como el canal de sodio está en su estado cerrado inactivo por efecto del anestésico, no se puede abrir y entonces no hay entrada de sodio y no se da la fase de despolarización. Y luego la neurona regresa a su potencial de reposo. Cuando se inyecta el anestésico local, se van a bloquear múltiples canales de sodio a lo largo de la fibra nerviosa. Entonces recibes ese estímulo de fuego sobre la mano y el impulso nervioso empieza a viajar hasta donde los canales están bloqueados por el anestésico local. Esos canales en esos sitios no pueden generar la despolarización de las membranas y se detiene la transmisión del impulso nervioso. Entonces, cuando te aplican un anestésico local y recibes un estímulo doloroso, el estímulo se empieza a propagar solamente hasta donde estaba actuando el anestésico local. Y ese impulso nervioso no va a llegar a tu cerebro, donde eres consciente del dolor. Y por eso no te va a doler. Continúa explorando elprofeandres.com. Muy bien, entonces como decía muy bien el profe Andrés, el mecanismo de acción de los anestésicos locales, ¿cuál es? Es un bloqueador de los canales de... ¿De qué son, chicos? No te va a doler. Eso no va a llegar a tu cerebro, donde eres... ¿De qué? ¿De qué era? De sodio. De sodio. Exacto, de sodio, ¿no? ¿Qué le permitió atravesar la membrana? A ver, chicos, ¿qué le permitió? Ya. Que sea liposoluble. Que sea liposoluble. Muy bien, corazón, que sea liposoluble. Eso. Después ya cambia su estructura, ¿no es cierto? Ya es hidrofílico y eso le permite justo bloquear el canal, ¿no? Unirse a una parte del receptor y bloquear el canal en realidad. Muy bien. Entonces,
¿Cómo es su farmacocinética? De inicio y duración del efecto va a depender del pH del tejido. Ustedes se dan cuenta que cuando tenemos una herida, ¿cómo es el pH de la herida? ¿Alguna vez sí ustedes seguro lo han hecho? ¿Es alcalino o es ácido? A mí me han preguntado, ¿por qué es que los odontólogos no nos hacen ningún procedimiento, digo los odontólogos, ¿no? Porque utilizan mucha la anestesia local. ¿Por qué los odontólogos, cuando tenemos un proceso infeccioso en la muela, no nos quieren tratar? Dicen, no, la anestesia va a demorar mucho, ¿no? ¿Tendrá lo que ver con el pH del tejido? Sí. La morfología del nervio, la concentración, el pKa del fármaco. ¿Se han dado cuenta que la liposolubilidad es importante, ¿no? O en la relación de pH y pK, ¿no? Sabiendo que la parte no ionizada es la que va a atravesar, ¿no? Y la liposolubilidad. Entonces, un pH menor en sitios de infección, hay un efecto demorado o ausente. Y por eso ya entendí, ahora sí, por ejemplo, yo ya entiendo por qué es que no me podía hacer el procedimiento cuando mi muela estaba infectada, ¿no? ¿Qué más? La absorción va a depender de la vascularización del tejido. A mayor vascularización, menor tiempo actúa el anestésico local. Claro, porque se va a distribuir muchísimo más rápido, ¿no? Y va a desaparecer más rápido. Para eso, ¿no es cierto?, los anestésicos locales se les asocia a un vasoconstrictor, ¿no? Como es el caso de la adrenalina, la lidocaína más adrenalina, para que el efecto anestésico local se prolongue. En relación a las vías, ¿no es cierto?, determinada por la cercanía al nervio, sí se han dado cuenta que es toda una técnica, ¿no? Ustedes mismos, ¿no es cierto?, la técnica que van a utilizar, ¿no?, para el procedimiento en este caso, ¿no? Cuanto más cerca, más eficaz. En relación a la farmacocinética y el metabolismo, los ésteres se metabolizan en el plasma por la pseudocolinesterasa. El metabolito es el ácido paraminobenzoico, asociado muchas veces a alergias, mientras que las amidas se metabolizan por el hígado, ¿no? Y no producen un metabolito que te provoque las alergias, ¿no? En relación a su eliminación, se produce por vía renal, en la mayor parte como metabolito inactivo. ¿Cómo es la acción farmacológica? Comienza con las fibras vegetativas, las fibras sensitivas, que bueno que me quita el dolor, y las fibras motoras, ¿no? Y la recuperación es en sentido contrario, ¿no? Como pareciera que cuando me colocan a mí la anestesia, yo siento que mi cara está hinchada, que estoy con todo hinchado, ¿no? Esa es la sensación, ¿no?, que uno tiene. En relación a las acciones farmacológicas, la sensibilidad dolorosa te la va quitando, la térmica, la sensibilidad táctil, la sensibilidad profunda y la propiocepción, que no, bueno, no llegan, es bien raro, ¿no? No sé si ustedes han escuchado aquellos que atraviesan con las patitas, ¿no es cierto?, corren en una zona con carbón, ¿no es cierto?, con brasas, y pueden hacerlo, ¿no? Es increíble, ¿no? Y el estado de ánimo, sí puedo, y atravieso. Es porque definitivamente hay cierto control, pero ya por otro sentido. En este caso, las acciones de los anestésicos locales, lo primero que te quitan es la sensibilidad dolorosa. Y de ahí va avanzando en función a su concentración y al tipo de sensibilidad. ¿Qué otras acciones tienen? Y acá es interesante, chicos. Reducen el automatismo a nivel cardiovascular, reducen la velocidad de conducción intracardíaca, disminuye la fuerza de contracción del miocardio y además es un antiarrítmico. Se utiliza, la lidocaína se utiliza. A nivel del músculo liso, relajan el músculo liso, hay depresión de la musculatura lisa. Con relación al uso de los anestésicos para inyección, la bupi, cloro, etidocaína, lidocaína, mepivacaína. Para mucosas y piel, la diclonina, dibucaína. Para uso oftálmico se utiliza mucho la proparacaína. Tiene mala absorción la benzocaína. Las toxinas, también hay toxinas, ¿no?, como la tetradotoxina y la saxitoxina. ¿Qué efectos adversos tienen los anestésicos que no son cocaína? Irritación de la mucosa, como queratitis, paro respiratorio, bueno, ya un efecto muy adverso. Hipotensión arterial, arritmias, bloqueo y paros, depresores del sistema nervioso central, y en relación a la cocaína es un estimulante, por eso lo utilizan, ¿no?
y la hipertensión arterial, porque es un vasoconstrictor arterial. En hipersensibilidad puede ocasionar dermatitis alérgica, edema angioneurótico, asma bronquial y shock anafilactoide. La procaína es mucho más alergizante que la lidocaína increíblemente y está asociada a la penicilina, ¿no? Los síntomas de toxicidad de los anestésicos locales van desde el adormecimiento de la lengua, alteraciones sensoriales, contracción, inconsciencia, convulsiones y hasta la muerte, ¿no? Por paro cardíaco. En relación a la cocaína se utiliza, sí, es un alcaloide, es un estimulador, no solo evita la recaptación de la noradrenalina, por eso es un estimulador. En el sistema límbico ocasiona excitación psicomotora, ¿no? Importante para llegar muchas veces a convulsionar, ¿no? Y a nivel periférico hay efectos cardiovasculares y se utiliza mucho como anestesia local en otorrinolaringología. Por eso nosotros lo tenemos en los servicios farmacéuticos para la preparación magistral de la cocaína, ¿no? Decimos, un ratitito vamos a viajar. No, en realidad lo usamos todos bajo 7 llaves y todo lo correspondiente, ¿no? ¿Qué usos tienen los anestésicos locales? Como anestesia superficial o tópica, como anestesia de infiltración, depende del procedimiento, ¿no? Y como anestesia troncular, ¿no? O bloqueo nervioso, ¿no? Y hay en este aspecto las técnicas de la anestesia local, desde una anestesia superficial o tópica, a una anestesia por infiltración, ¿no es cierto? Dependiendo del procedimiento que se pretende, ¿no? Anestesia troncular o bloqueo nervioso, anestesia raquídea y epidural. Y en este aspecto de la anestesia epidural que se utiliza mucho, ¿no? Para ciertos procedimientos. Por ejemplo, a mí me colocaron la anestesia epidural para la apendicitis que estaba padeciendo. Y la anestesia raquídea, ¿no es cierto? Dependiendo del lugar, ¿no es cierto? Y la posición de la aguja y lo que queramos en realidad obtener a través de la anestesia local. Muy bien, chicos, disculpen, más bien me he tomado mucho tiempo. Sí, 2 horitas, ¿no? Pensé hacerla en 1 hora con 45, pero bueno, espero que haya sido un poco claro para ustedes estos 2 temas de la enfermedad del Parkinson y de la anestesia local, que ya la conocían un poco, ya la conocían, chicos, a través de la anestesia general, que es la gran diferencia, ¿no? Uno pierde la conciencia y en el otro no. Estamos tan conscientes que estamos viendo todos los procedimientos que nos están haciendo, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo no siento nada, no? Y en realidad es por su mismo mecanismo de acción, de evitar ese continuo del impulso nervioso, ¿no? Entonces, eso es, chicos. Muy bien, si hubiera alguna duda, voy a revisarlo, lo que justo decía Renato, y cualquier cosa les estaremos comunicando también con Rosángela, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Están ahí? Dígame, por favor, que no sé qué. Dime, Dalita. Dime, corazón. ¿El Parkinson se puede prevenir con algún medicamento o no? Esa es muy buena pregunta, Dalit. Si podemos evitar, ¿no? Prevenir. Bueno, a ver, vamos a ver, si es un problema neurodegenerativo, a ver, uno podría decir de que no, ¿no? Pero si tienes buenos hábitos de vida, ¿no es cierto? No mucho estrés, aunque ahorita estamos en cuarentena, encerrados con algo de estrés, ¿no es cierto? Sí, se entiende, pero cuando hay un buen control emocional, chicos, yo la verdad, o sea, independiente de lo farmacológico, bueno, claro que la dieta, no sé, los hábitos, bueno, que incluye los hábitos alimenticios correctos, la vida física, ese no farmacológico, chicos, yo creo que prevendría, Adalita. Y yo soy, ahora que están saliendo mucho del mindfulness, no sé si ustedes ven las reflexiones personales, la meditación, ¿no es cierto? Y yo creo que de alguna manera estamos protegiendo a nuestras neuronas. Eso es lo personal, te digo, Adalita. Y las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, ¿no es cierto? Y otras más que hay por ahí, pueden agravar. Pero yo creo que el tema preventivo va por ahí, de verdad, Alit. Yo pienso en lo personal, ¿ah? Sí. Gracias, doctora.
No, gracias a ti. Sí que sería lindo encontrar. Ahora, el uso de los antioxidantes, ¿qué opinan ustedes? Que nos habló Renato, creo que Renato nos dijiste, ¿no? Que provoca los radicales, ¿no? También el uso de los antioxidantes, ¿no? ¿Qué plantas ustedes tomarían como antioxidante? A ver, díganme un ejemplo. ¿Plantas o frutos? Chocolate, me acuerdo, doctora. Cacao. Cítricos también. Los que tienen Sí. vitamina C. Exacto, sí. La fresa, por ejemplo, es un antioxidante, les cuento. Claro, es un antioxidante también. Los Doctora, cítricos. ¿el Sí, vino también podría ser? sí, el vino también, pero en pequeñas cantidades, ¿no? No en exceso. El kiwi, doctora. También. Los arándanos, doctora. También. Excelente, chicos, de verdad. Ahí me voy a tomar la lista de todos ustedes. Muy bien, sí, chicos, sí. Nahuel, sí, Mauricio. La pitahaya. Pitahaya. Sí, buenísima, te cuento. Esa, ¿saben qué? Esta pitahaya, que es cara, ¿no? De verdad, yo ya la he consumido porque es buena, muy buena. Muy buena, muy buena. ¿Ustedes han escuchado también de la toronja? ¿O no? Lo malo de la toronja, ¿sí? Es que interacciona con muchos medicamentos, pero les cuento de que sí es buena. Sí. Sí es buena, sí es buena, sí. Sí, chicos, la pitahaya hay varios. A ver, y de los verdes, bueno, las plantas verdes, bueno, hay tantos, ¿no? Productos que también. El brócoli, muy bien. Sí, excelente. Sí, chicos. Brócoli. Ay, no, chicos, muchas gracias, de verdad. Gracias, espero que les haya gustado la clase. Espero que. Voy a revisarlo eso, Renato, no te preocupes. Voy a hablar. Solo, a ver, chicos, mi único mensaje de verdad es eso, o sea, conozcan esto, ¿no es cierto?, de entender esa fisiopatología y sientan al medicamento que como parte de un apoyo, es un apoyo a lo que también nosotros podemos hacerlo en esta época tan difícil, ¿no? O sea, donde se nos están enfermando muchas personas, donde perdemos la paciencia, increíblemente, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando necesitamos estar más que unidos, ¿no? Unidos, ustedes, nosotros, en su familia, en su hogar, ¿no? Protegidos, conscientes de lo que está pasando, ¿no? Ustedes han escuchado muchos cursos de despertar de la conciencia, la felicidad, el apoyo emocional, que ahora lo necesitamos. Y van a hablar ustedes de los antidepresivos con el doctor, ay, se me ha ido, Barrio Nuevo, ¿no? Y lo que están viviendo los doctores ahora, ¿no? Necesitamos un soporte emocional. Y aquí estamos nosotros. Muy bien, chicos, entonces gracias por estar presentes, gracias a los 20 y tantos a los que estamos ahora, muchas gracias por estar presentes. Gracias, Raúl, Renata, todos chicos, muchas gracias. ¿Alguna duda, algo más? Perdone. Sí, doctora, quería agregar algo que era, justo como usted lo mencionó, para evitar enfermedades de Parkinson y de neurodegeneración. Justo como mi abuelo también tiene Alzheimer, me puse a investigar un poco. También junto con la ayuda del doctor Trillo, que es de anatomía, porque justo en este año 2019 mi abuelo empezó con la sintomatología. Y era como se llama esto. Estaba buscando ahorita la palabra en Google porque no la encontraba, demoró un poco. Y es la neuroplasticidad, que justo con el doctor Trillo habíamos buscado, que básicamente significa de que el cerebro humano, a pesar de que no puede crear nuevas neuronas, lo fantástico de es de que, o sea, ¿cómo hace? Nacemos con una cantidad muy grande de neuronas, las estamos perdiendo, pero el cerebro, como que a modo de restaurar esa capacidad mental, lo que hace es crear más conexiones interneuronales entre ellas. Es decir, si, digamos, tenía antes, digamos, 10 neuronas y las conectaba de a 2, digamos, pierde 5, pero las 5 que quedan se conectan, digamos, de a 4. Entonces, esa neuroplasticidad se sospecha hasta el día de hoy, ¿no? Que es como que la esperanza que tiene la humanidad para afrontar los problemas de neurodegenerativos. ¿Cuál es el problema? Que la única manera de estimularlo es un constante estudio, una constante adquisición de nueva información. Como usted me ha mencionado, niveles reducidos de estrés, niveles reducidos, digamos, de ansiedad crónica, tratar bien, digamos, problemas como el toque nervioso, problemas como apnea del sueño, que también algunas personas suelen sufrir, especialmente personas también que tienen diabetes o problemas de estrés crónico, y todo ese asunto, ¿no? Que básicamente esa es la única, hasta el día de hoy por lo menos, intento que tenemos de prevenir, ¿no? Esas enfermedades neurodegenerativas, porque en realidad no hay ningún fármaco que
como usted mencionó, ¿no? Desgraciadamente puede impedir la neurodegeneración. Todos en realidad han fallado hasta ahora. Uy, qué lindo. Muchas gracias, Renato. Sí, es cierto. Se está hablando mucho de la neuroplasticidad. Gracias por nombrarlo. Sí, sí, chicos, y eso es una competencia propiamente de nosotros, ¿ah? Les aviso, de nosotros. Pero qué bueno, gracias, Renato, por traerlo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en práctica y en la clase con el doctor. Dígame. Doctora, disculpe, una consulta y no sé si conoce usted algún estudio, es que el otro día leí algo justo sobre el calostro bovino, que estaba relacionado también a prevenir enfermedades así degenerativas cerebrales. Calostro bovino. Quería saber si se podría aplicar para el Parkinson también. Mira, si por ejemplo, si demostramos, como bien lo dice Renato, que cumple esa protección, ¿no? Y evita el progreso de esa neurodegeneración, puede servir. O sea, no solo para esta enfermedad, ¿ah? No solo para esta enfermedad, sino para muchas más que son producto de esta neurodegeneración, ¿no? De este envejecimiento excesivo. Yo así le llamo, algo pasa, ¿no? Algo pasa en el organismo, algo ocurre. Entonces, sí, o sea, definitivamente sí, o sea, todo ahora está enfocado, ¿no? Porque está creciendo la cantidad de personas que sufren de estas enfermedades neurodegenerativas, porque son varias, no es la única, les cuento, chicos. Entonces, sí, se está invirtiendo, porque también, yo la otra cosa, chicos, ya las personas estamos viviendo más tiempo, ¿no se han dado cuenta? Antes nuestra esperanza de vida era a una determinada edad, ahora ya no, ahora ya eso se ha roto. O sea, antes era 60, 65, ahora 70. Chicos, ¿tenemos gente con 100 años o no? Yo conozco a personitas que tienen 100 años, un siglo. Entonces, eso también va a requerir de nosotros mayor investigación, mejor calidad de vida, o sea, hay varias cosas, varios aspectos. O sea, acuérdense que es integral, no lo vean solo sino integral, ¿no? Desde dónde vives, en qué lugar, los hábitos que tienes, qué condición de trabajo tienes, la disponibilidad tuya, tu familia, todo influye, chicos, todo influye. Entonces, sí, podría ser, sí, podría ser una alternativa. Mira, de encontrarla y evitar esa neurodegeneración, bienvenido. Todo va a ser bienvenido. Muy bien, chicos, qué lindo. Gracias por participar. Gracias, Carolina. Gracias, Renato, de verdad. Mauricio, Paul, Renata, Amy, muchas gracias por participar. Y por todos los que estamos ahorita conectados. Muy bien, chicos. Gracias, entonces nos vemos en práctica, ya estamos en la etapa final. Pónganle fuerza, ¿ya? Y si necesitan algún apoyo, estamos para servirlos, ¿ya? Un fuerte abrazo, chicos, nos vemos. Doctora, chao, chicos. Gracias. Sí. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Doctora, Bendiciones. sigue ahí.